Julio Iglesias. El hombre que conquistó el mundo con su voz, pero que ha pasado las últimas 4 décadas huyendo de su propia sangre. Sabían que mientras el cantante sonreía en las portadas de las revistas y amasaba una fortuna incalculable, un equipo de detectives tuvo que viajar hasta Miami para rebuscar en la basura de su familia y extraer una prueba de ADN que arrojó una coincidencia del 99,9%. Hoy desenterramos la historia prohibida que los tribunales intentaron silenciar por tecnicismos legales. La crónica de cómo una botella de agua desechada reveló la verdad biológica que el Trujan y Señor se niega a admitir bajo juramento. ¿Por qué el artista que más le ha cantado al amor es capaz de mostrar una frialdad tan absoluta con un hijo que solo busca un abrazo? ¿Es el pánico a repartir su herencia millonaria lo que le impide abrir la puerta? ¿O existe un rencor personal contra la bailarina que amó en la sombra? Prepárense para ver caer la máscara del mito, porque en los próximos minutos descubrirán cómo la justicia humana le dio la espalda a la verdad científica y qué terribles secretos se esconden tras los muros blindados de Indian Creek. Quédense hasta el final, porque lo que van a escuchar cambiará para siempre la forma en que ven al cantante más grande de nuestra historia. Para entender la obsesión de Julio Iglesias con el control, tenemos que irnos a una época en la que el nombre Julio no significaba música, sino deporte. Estamos en el Madrid de principios de los años 60. Una España en blanco y negro, donde los sueños eran modestos y la disciplina era férrea. En aquel entonces, Julio no soñaba con escenarios, ni con discos de oro, ni con mujeres gritando su nombre en estadios repletos. Su sueño tenía forma de balón de fútbol. Era un muchacho atlético, alto, guapo, con esa elegancia natural que le venía de familia. Jugaba como portero en las categorías inferiores del Real Madrid, y no era uno más del montón. Los entrenadores decían que tenía madera, que tenía reflejos felinos. Se veía a sí mismo defendiendo la portería en el Santiago Bernabéu, siendo el héroe de la jornada. La vida le sonreía. Estudiaba Derecho, tenía un futuro brillante en el deporte y una juventud que parecía eterna. Pero el destino, amigos míos, tiene un sentido del humor macabro. A veces, en el momento más dulce, nos tiene preparada la prueba más amarga. Fue una noche de septiembre de 1962. Julio y unos amigos celebraban la vida. Iban en coche, riendo, jóvenes e inmortales, como todos nos sentimos a los 20 años. Pero en una curva traicionera de la carretera de Majadahonda, todo se apagó. El sonido del metal retorciéndose, el silencio posterior, las luces de las ambulancias girando en la oscuridad. El diagnóstico fue devastador. Catastrófico. Los médicos miraron a los padres de Julio, al doctor Iglesias Puga y a su madre, Charo, y les dieron la noticia que ningún padre quiere oír. Julio estaba prácticamente paralizado. La columna vertebral había sufrido daños terribles. No volverá a caminar, sentenciaron las batas blancas con esa frialdad clínica que a veces duele más que la herida. Imaginen a ese joven que días antes volaba de palo a palo en la portería, ahora postrado en una cama de hospital, inmóvil, mirando al techo, un techo blanco que se convertía en su única pantalla de cine. El dolor físico era insoportable, sí, pero el dolor del alma era peor. Sus sueños de futbolista se habían esfumado en un segundo. Sus piernas, sus herramientas de trabajo, eran ahora un peso muerto. Fue en esa soledad, en esas noches interminables, donde el reloj parece detenerse, donde nació el verdadero Julio Iglesias, no el cantante, sino el hombre de voluntad de acero. Se negó a aceptar el veredicto médico, se negó a quedarse en esa silla, comenzó una rehabilitación que era pura tortura, horas y horas de ejercicios, de gritos ahogados, de sudor y lágrimas. Ahí, en ese hospital, entendió que la vida es frágil y que si quería algo tenía que tomarlo por la fuerza. Desarrolló una necesidad patológica de controlarlo todo, porque había aprendido de la peor manera que, si te descuidas un segundo, el destino te lo arrebata todo. Esa obsesión por el control sería la que años más tarde le impediría reconocer un error, la que le impediría reconocer a un hijo no planeado, porque reconocer lo imprevisto era admitir que no tenía el control. Dicen que Dios cierra una puerta, pero abre una ventana. En el caso de Julio, la ventana vino en forma de un instrumento de madera y 6 cuerdas.
Para que ejercitara los dedos y no se hundiera en la melancolía profunda, un enfermero, un ángel anónimo en esta historia, le regaló una guitarra. Julio nunca había pensado en ser músico, no tenía vocación, pero tenía tiempo y tenía dolor. Y el dolor, cuando se canaliza, se convierte en arte. Empezó a rasguear torpemente, aprendiendo acordes básicos para acompañar los poemas que escribía. Eran versos sencillos, nacidos de la tristeza de un joven que veía la vida pasar desde una ventana. La vida sigue igual, escribió. Una frase simple, pero cargada de una filosofía resignada y poderosa. Poco a poco, contra todo pronóstico, Julio se puso en pie. Volvió a caminar, cojeando, con dolores que le acompañarían el resto de sus días, pero caminaba. Y con él caminaba una nueva ambición. Ya no sería el portero del Madrid, sería algo más grande. Se presentó al Festival de Benidorm de 1968. Imaginen el escenario: Julio en la costa, brisa marina, trajes de noche y un público exigente. Julio no tenía la mejor voz. Técnicamente había cantantes mucho mejores que él en ese concurso. No tenía el chorro de voz de un tenor, pero tenía algo que no se compra en las academias. Tenía magnetismo. Tenía una historia en la mirada. Cuando salió al escenario, rígido, con las manos aferradas al micrófono, no por estilo, sino para mantener el equilibrio porque sus piernas aún temblaban, el público enmudeció. Cantó su verdad. Cantó sobre cómo la vida sigue a pesar de los golpes. Y ganó. Esa noche nació el mito. España se enamoró de ese chico educado, de buena familia, que había vencido a la fatalidad. Pero la fama es una droga potente y peligrosa. Julio pasó de la soledad del hospital a la adoración de las masas en un abrir y cerrar de ojos. Y aquí es donde la personalidad del Don Juan empieza a gestarse. Habiendo estado tan cerca de perder la vida, Julio desarrolló un hambre insaciable por vivirla. Quería recuperar el tiempo perdido, quería devorar el mundo y, sobre todo, quería sentirse amado, admirado, deseado. Las mujeres se convirtieron en su espejo. Cada conquista era una confirmación de que estaba vivo, de que era poderoso, de que ya no era el inválido de la cama de hospital. Este patrón de comportamiento es clave para entender lo que sucedería años después con la madre de Javier Santos. Para Julio, en esa etapa de vorágine, las relaciones eran a menudo un bálsamo para su ego, momentos fugaces de intensidad que no debían dejar rastro. Pero la vida, caprichosa, siempre deja rastro. En medio de este ascenso meteórico apareció ella, Isabel Preisler, la reina de corazones. Joven, exótica, misteriosa, proveniente de una buena familia de Filipinas. Era la pieza que faltaba en el rompecabezas de la imagen perfecta de Julio. Se casaron en una boda que paralizó a España. Eran los Kennedy españoles. Guapos, elegantes, exitosos. La prensa los adoraba. Las revistas pagaban fortunas por una foto de su felicidad doméstica. Tuvieron 3 hijos: Chabeli, Julio José y Enrique. Parecía el cuento de hadas definitivo. Pero detrás de las puertas cerradas de su mansión, la realidad era muy distinta. Julio era un hombre tradicional, celoso y sobre todo ausente. Su carrera había explotado internacionalmente. Viajaba constantemente a América, a Japón, a donde le llamaran. Isabel se quedaba sola en casa, cuidando de los niños, siendo la esposa perfecta en la jaula de oro. Mientras tanto, Julio vivía la noche. Los rumores sobre sus amistades íntimas en cada puerto empezaban a llegar a Madrid. No eran solo rumores, era un estilo de vida. Julio necesitaba esa adrenalina constante. La fidelidad, para un hombre que se sentía dueño del mundo y que necesitaba reafirmación constante, era un concepto difuso. Isabel, discreta pero inteligente, aguantó. Aguantó las ausencias, las llamadas misteriosas que colgaban al descolgar ella, el perfume ajeno en las camisas. Hasta que dijo, basta. La separación fue un terremoto social. Julio, el gran seductor, había sido dejado. Su orgullo sufrió un golpe terrible. Pero aquí está el detalle crucial. Fue justo en esa época, en esos años de transición, de soledad acompañada y de viajes frenéticos, cuando ocurrió el encuentro que nos trae hoy aquí.
En medio de esa búsqueda constante de afecto y placer, en medio de esa huida hacia adelante para no enfrentar sus propios demonios, Julio cruzó su camino con una joven bailarina portuguesa en una sala de fiestas de la costa catalana. Fue un verano de mediados de los 70. Julio ya era una estrella, pero aún no era el dios intocable en el que se convertiría después. Era vulnerable, aunque lo ocultara bajo capas de bronceado y sonrisas ensayadas, y en esa vulnerabilidad cometió el descuido que 40 años más tarde haría que unos detectives revolvieran la basura de su hijo en Miami. El escenario cambia. Dejamos los grandes estadios y nos vamos a un ambiente más íntimo, cargado de humo de tabaco y música de orquesta. Estamos en Sant Feliu de Guíxols, Girona. El lugar es la sala de fiestas Las Vegas. Era el verano de 1975. España estaba a punto de cambiar para siempre, y la vida de una joven llamada María Edite Santos también. María Edite no era una celebridad, era una trabajadora. Una bailarina portuguesa de belleza racial, ojos oscuros y profundos, que se ganaba la vida honradamente en el ballet del local. Tenía sueños, claro, pero eran sueños sencillos: sobrevivir, quizás encontrar el amor, ser feliz. No buscaba cazar a un millonario. Julio Iglesias llegó a la sala para actuar. Ya tenía ese aura que hacía que las mujeres suspiraran a su paso. Cuando terminó su actuación, sus ojos se posaron en María Edite. No fue un encuentro casual. Julio, acostumbrado a conseguir lo que quería, desplegó sus encantos. Según ha contado la propia María Edite, no fue una noche loca, no fue un encuentro fugaz y sin importancia. Fueron casi 10 días. 10 días en los que el cantante y la bailarina compartieron una amistad íntima, intensa. Julio la invitaba a su chalet alquilado, paseaban, cenaban, reían. Para ella, una chica joven y quizás un poco ingenua ante las artes de un seductor profesional, aquello parecía el inicio de algo hermoso. Se sentía especial. ¿Cómo no sentirse especial cuando el hombre más deseado de España te elige a ti? Julio, en su estilo característico, era encantador, atento, romántico. Le cantaba al oído, le prometía, quizás sin palabras, un mundo de fantasía. Pero para Julio, y esto hay que decirlo con la crudeza de la realidad, María Edite era probablemente un oasis temporal. Una pausa agradable en su agenda frenética. Un cuerpo y un alma donde descansar antes de volver a subir al avión. Cuando los 10 días terminaron, la realidad cayó como un mazo. Julio hizo las maletas. Tenía que seguir su gira. Tenía que seguir siendo Julio Iglesias. Las despedidas de los artistas suelen ser promesas vacías. Te llamaré, nos veremos pronto. María Edite se quedó en la puerta, viéndolo partir, con el corazón encogido, pero con la esperanza de que él volvería. Pero el teléfono nunca sonó. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Y entonces, María Edite notó que algo cambiaba en su cuerpo, un retraso, náuseas matutinas. Esa certeza instintiva que tienen las mujeres. Estaba embarazada. Imaginen la situación. Años 75 y 76. Ser madre soltera en aquella época no era como ahora. Era un estigma. Era motivo de murmuraciones, de dedos acusadores, de vergüenza familiar. Y no estaba embarazada de cualquiera. Estaba embarazada del cantante más famoso del país, un hombre casado, aunque en crisis, y poderoso. María Edite intentó contactarlo. Lo intentó con desesperación. Llamó a las oficinas, a los representantes, a los lugares donde sabía que él estaba, pero se encontró con un muro de hormigón. El entorno de Julio Iglesias era una fortaleza diseñada para filtrar problemas, y una bailarina embarazada era, sin duda, un problema que había que silenciar. Nadie le pasó el recado. Nadie le devolvió la llamada. Julio, allá en su nube de éxito, quizás ni siquiera supo en ese momento que había dejado una semilla en Sant Feliu. O quizás sí lo supo y prefirió ignorarlo, pensando que el tiempo lo borraría todo. Pero la biología no se borra. Y así, en la soledad más absoluta, con el miedo en el cuerpo y la incertidumbre del futuro, María Edite dio a luz a un niño.
Un niño con los mismos ojos, la misma sonrisa y, como sabríamos décadas después, el mismo ADN que el ídolo de multitudes. Le puso por nombre Javier. Javier nació en la sombra. Mientras sus hermanos legítimos, Chabeli, Julio José y Enrique, ocupaban las portadas de la revista Hola, presentados en sociedad como príncipes de la realeza musical, Javier era un niño anónimo en un barrio de Valencia. La infancia de Javier no fue fácil. Los niños pueden ser crueles y los rumores vuelan rápido. En el colegio, en el vecindario, se cuchicheaba. Dicen que su padre es Julio Iglesias. Al principio podía sonar a broma, a fantasía de una madre soñadora, pero a medida que Javier crecía, la broma dejaba de tener gracia. Los rasgos de su cara empezaban a definirse. La nariz, la forma de los ojos, esa manera de sonreír. Era como ver una fotocopia en desarrollo. Imaginen el dolor psicológico de ese niño. Encender la televisión y ver a su presunto padre cantando «Soy un truán, soy un señor», viendo cómo todo el mundo lo aplaudía, mientras él no tenía ni una llamada de cumpleaños. Veía a Enrique Iglesias jugar en las mansiones de Miami en los reportajes, rodeado de juguetes y lujos, mientras él quizás tenía que conformarse con lo justo. No se trata de dinero, queridos espectadores, se trata de identidad. La pregunta «¿Quién soy?» es la más fundamental del ser humano. Y Javier tenía la respuesta delante de sus narices, en cada kiosco de prensa, pero se le negaba el derecho a pronunciarla. María Edite, su madre, trabajó incansablemente. Sacó adelante a su hijo con dignidad, limpiando, bailando, haciendo lo que fuera necesario. Pero siempre con la verdad por delante. Nunca le mintió a Javier. «Ese hombre es tu padre», le decía. No con rencor, sino con la certeza de quien vivió lo que vivió. Pero el silencio de la otra parte era ensordecedor. Julio Iglesias vivía ya en su propia estratosfera. Se había mudado a Miami, huyendo no solo de los impuestos o del clima, sino buscando esa privacidad absoluta que solo el dinero puede comprar. Se estaba convirtiendo en el artista latino más grande de todos los tiempos. Vendía discos como churros en China, en Francia, en Brasil. ¿Qué le importaba a una estrella de ese calibre una historia del pasado en un pueblo de la Costa Brava? Probablemente pensaba que era una molestia menor, una mosca zumbando que eventualmente se cansaría y se iría. Pero Javier no era una mosca, era su sangre. Y la sangre, cuando se niega, clama. A medida que Javier se hacía un hombre, la necesidad de verdad se convirtió en un fuego interno. No quería la fortuna de Julio, quería mirarlo a los ojos, quería que ese hombre, que cantaba al amor con tanta pasión, tuviera el valor de reconocer el fruto de su propio amor, aunque fuera fugaz. Y así llegamos a los años 90, el momento en que el silencio se rompió y comenzó la primera gran batalla de esta guerra. Una guerra desigual. David contra Goliat. Un joven sin recursos contra una maquinaria legal millonaria. Pero Javier tenía algo que Julio no tenía. No tenía nada que perder. Mientras en Valencia un niño llamado Javier crecía preguntando por qué su padre no venía a verlo, al otro lado del océano, Julio Iglesias estaba ocupado construyendo un imperio. Y no uso la palabra imperio a la ligera. A finales de los años 70 y principios de los 80, Julio dejó de ser un cantante español para convertirse en una marca global. Se mudó a Miami. Pero no al Miami de los turistas, sino al de los multimillonarios, al de las islas privadas y los yates que parecen transatlánticos. Firmó el contrato más grande de la historia con la discográfica CBS. Cuentan las malas lenguas, y las buenas también, que exigió ser el artista mejor pagado del mundo, por encima de las estrellas del rock anglosajonas. Y lo consiguió. Fue en esta época cuando se forjó la leyenda del Latin Lover. Los publicistas americanos, genios del marketing, se dieron cuenta de que Julio no vendía solo voz, vendía fantasía. Vendía la imagen del amante latino, apasionado, misterioso, siempre bronceado, siempre vestido impecablemente de traje oscuro o de lino blanco. Se empezó a hablar de cifras mareantes. Se decía que había estado con 3.000 mujeres. 3.000. Una cifra absurda, casi mitológica, que el propio Julio nunca desmintió del todo.
¿Por qué iba a hacerlo? Esa fama de conquistador insaciable vendía millones de discos. Las mujeres compraban sus álbumes soñando con ser la número 3001. Pero aquí entra el análisis psicológico que pocas veces se hace. ¿Qué clase de vacío tiene que tener un hombre en el alma para necesitar la validación de 3000 cuerpos diferentes? Los que lo conocieron en esa época, sus músicos, sus asistentes, hablan de una soledad espantosa. Julio terminaba un concierto ante 50.000 personas en el Madison Square Garden, con la adrenalina disparada, los aplausos atronadores aún resonando en sus oídos, y luego, el silencio. Llegaba a la suite de su hotel de 5 estrellas, pedía una botella de vino carísimo y se quedaba solo. O quizás acompañado, sí, por alguna belleza local, pero era una compañía física, no emocional. En esas noches de hotel, mientras miraba el techo lujoso, pensaba en los hijos que dejó en Madrid, pensaba en Javier. Probablemente, el ruido de su propio éxito era tan ensordecedor que acallaba cualquier voz de la conciencia. Se convirtió en un nómada de lujo, viviendo en un avión privado, sin echar raíces en ningún lado. Y un hombre sin raíces es un hombre que puede permitirse olvidar. Es importante hacer una pausa aquí y ser justos con la historia. No es que Julio fuera un mal padre solo para Javier. La triste realidad es que Julio fue un fantasma también para sus hijos legítimos: Chabeli, Julio José y Enrique. Tras el divorcio de Isabel Preisler, los niños se quedaron en España, pero pronto se mudarían a Miami por razones de seguridad que explicaremos en breve. Vivían en la misma ciudad que su padre, a veces bajo el mismo techo, pero apenas lo veían. Julio vivía de noche y dormía de día. Cuando los niños se iban al colegio, él dormía. Cuando volvían, él ya estaba preparando el concierto o encerrado en su estudio de grabación, perfeccionando obsesivamente cada nota. Enrique Iglesias, el hijo que más se le parece en talento y terquedad, ha contado en ocasiones cómo tuvo que iniciar su carrera musical a escondidas de su padre. Julio no quería competencia en casa. No soportaba la idea de que otro Iglesias pudiera brillar tanto como él. Quería ser el sol único de su sistema solar. Si trataba así a los hijos que llevaban su apellido, a los que había reconocido ante la ley y la Iglesia, ¿qué esperanza tenía Javier Santos, el hijo de una noche de verano, de recibir un abrazo? Ninguna. Para Julio, la paternidad era un concepto biológico, no un ejercicio de amor diario. Proveía dinero, sí, mansiones, colegios caros, niñeras. Pero el afecto, el tiempo, la presencia, eso era demasiado caro para un hombre que se debía a su público. Javier, desde la distancia, veía esto. Veía que sus hermanos oficiales tenían bicicletas nuevas y viajes a Disney, pero también veía en sus ojos la misma tristeza que él sentía, la tristeza del abandono emocional. Quizás, en el fondo, todos los hijos de Julio son hermanos en el dolor de la ausencia. Capítulo 8. El terror que vino del norte. Pero si hubo un momento que cambió definitivamente el carácter de Julio, que lo convirtió en el hombre paranoico, blindado y desconfiado que es hoy, fue el invierno de 1981. Un suceso oscuro, terrible, sacudió los cimientos de la familia. El padre de Julio, el doctor Julio Iglesias Puga, el famoso Papuchi, un hombre carismático, ginecólogo de profesión y alma de la fiesta, fue secuestrado. Fue una operación fría y calculada. La banda terrorista ETA, que en aquellos años sembraba el pánico en España con coches bomba y tiros en la nuca, puso sus ojos en la fortuna del cantante. Necesitaban financiación, y Julio Iglesias era la presa perfecta. El 29 de diciembre, unos hombres abordaron al doctor en Madrid. Le dijeron que eran periodistas, una mentira piadosa para ganarse su confianza, y se lo llevaron. Lo metieron en un coche y desapareció. Imaginen el terror de Julio en Miami. Recibir esa llamada. Tenemos a tu padre. Le exigían un rescate millonario. 200 millones de pesetas de la época. Una fortuna colosal. Pero no era el dinero lo que le quitaba el sueño, era la impotencia. Durante 20 días agonizantes, Julio vivió en el infierno. Canceló conciertos, se encerró en su mansión, rodeado de teléfonos y policías. No sabía si su padre seguía en este mundo o si ya había partido hacia el viaje sin retorno.
La incertidumbre es el peor de los venenos. En esos días, Julio envejeció 10 años. Se dio cuenta de que su fama y su dinero no servían de nada si no podía proteger a los suyos. Se sintió vulnerable, se sintió casado. Finalmente, en una operación policial espectacular en un pueblo de Zaragoza, la policía liberó al doctor Iglesias Puga. Lo encontraron encerrado en un zulo, un agujero húmedo y oscuro detrás de una pared falsa. Estaba vivo, sí, pero la experiencia había dejado una marca indeleble en toda la familia. El secuestro de su padre fue el detonante. Julio tomó una decisión drástica. Se llevaría a toda su familia a Miami. No por gusto, sino por miedo. España ya no era segura para ellos. Se instaló en Indian Creek, una isla privada conocida como el búnker de los millonarios. Allí, la seguridad es militar. Patrullas privadas en barco las 24 horas, guardias armados en la entrada, cámaras que lo ven todo. Julio construyó su propia fortaleza. Pero el muro no fue solo físico, fue mental. Julio se volvió desconfiado. Cualquiera que se acercara a él podía ser un peligro. Alguien que quisiera su dinero. Alguien que quisiera hacerle daño. Y aquí es donde entra Javier Santos en la ecuación psicológica. Cuando años después Javier y su madre intentaron acercarse, Julio ya no era solo el cantante arrogante, era el hombre traumatizado. Para él, una demanda de paternidad no era una búsqueda de amor filial, era un ataque. Era alguien intentando trepar el muro de su fortaleza. Era una amenaza a su seguridad, a su patrimonio, a su control. Sus abogados, instruidos bajo esta paranoia de proteger al jefe a toda costa, trataron a Javier y a María Edite como enemigos. No hubo diálogo, no hubo humanidad, solo burocracia, amenazas veladas y una negativa rotunda a abrir la puerta. Julio se aisló. Su círculo de confianza se redujo al mínimo. Su manager, Alfredo Fraile, que luego también se iría, y pocos más. Empezó a ver el mundo a través de los cristales tintados de su limusina, y desde ahí dentro la realidad se distorsiona. Uno empieza a creerse sus propias mentiras. Mientras Javier luchaba en los juzgados de Valencia en los 90, Julio luchaba contra su propio cuerpo. Poca gente sabe que el accidente de coche de su juventud nunca se fue del todo. Las secuelas quedaron ahí, latentes. Con la edad, los dolores de espalda regresaron con furia. Julio sufría. Sufría mucho. Para poder salir al escenario y sonreír durante 2 horas, a menudo tenía que recurrir a la medicina. Inyecciones, analgésicos potentes, terapias constantes. Vivía con miedo a que su cuerpo le fallara de nuevo, a volver a esa silla de ruedas de la juventud. Ese dolor físico constante agrió su carácter. Se volvió más exigente, más tirano con su equipo. La obsesión por su imagen llegó a niveles patológicos. ¿Sabían que Julio Iglesias solo permite que lo fotografíen desde el lado derecho de su cara? Es su perfil bueno. Está convencido de que el otro lado revela sus imperfecciones. Ha llegado a despedir fotógrafos que osaron capturar su perfil malo. Esta anécdota, que parece frívola, es una metáfora perfecta de su vida. Julio solo quiere que el mundo vea su lado bueno, el lado del éxito, de la sonrisa, del bronceado perfecto, el lado malo, el dolor, la soledad, los hijos no reconocidos, las demandas, debe permanecer oculto, en la sombra, fuera del encuadre. Reconocer a Javier hubiera sido girar la cara y mostrar ese perfil que tanto odia. Hubiera sido admitir que es humano, que comete errores, que dejó a una mujer embarazada y la abandonó. Y Julio, en su mente de divinidad intocable, no podía permitirse esa mancha en su inmaculado traje blanco. Volvamos a España. A la realidad de Javier. Es el principio de los años 90. Javier ya es un adolescente. Ha visto a su padre en todas las revistas, en la televisión, en los especiales de Navidad. La rabia y la curiosidad se mezclan en su interior. Su madre, María Edite, decide que ya basta de silencio. Contactan con un abogado. Presentan la primera demanda de paternidad. Fue un escándalo mayúsculo. La prensa se volvió loca. ¿Un hijo secreto de Julio Iglesias? Las portadas ardían. Los programas de televisión debatían durante horas. El juez de Valencia citó a Julio. Señor Iglesias, venga usted a hacerse la prueba de ADN.
Era sencillo. Un bastoncillo en la boca, un poco de saliva y se acabaron las dudas. Si no es su hijo, se demuestra y a Dios muy buenas. Si lo es, asuma su responsabilidad. Pero Julio no vino. Sus abogados presentaron excusa tras excusa, que si tenía gira, que si estaba enfermo, que si el tribunal no era competente. La estrategia era clara: dilatar, cansar, agotar los recursos económicos de la madre y el hijo. Pero el juez de Valencia fue valiente. Ante la negativa reiterada de Julio a hacerse la prueba, aplicó la ley. Si usted se niega injustificadamente a hacerse la prueba, la ley presume que usted es el padre. ¡Bam! El martillo golpeó la mesa. Sentencia favorable. Javier Santos era, legalmente, hijo de Julio Iglesias. Imaginen la alegría en esa casa humilde de Valencia. Abrazos, lágrimas. Por fin. La justicia había funcionado. Javier tenía un apellido. Tenía un padre, aunque fuera por decreto judicial, pero la alegría duró poco, muy poco. La maquinaria de guerra de Julio se puso en marcha. Apelaron. Llevaron el caso a instancias superiores. Y aquí es donde la justicia se convirtió en un laberinto de espejos. No discutieron si era su hijo o no. No. Discutieron un defecto de forma, un tecnicismo, un error burocrático en cómo se había presentado la demanda. Argumentaron que la demanda la había presentado la madre y no el hijo, o que se había juzgado en un lugar incorrecto. Argumentos legales fríos y secos que nada tenían que ver con la sangre. Y ganaron. El Tribunal Superior anuló la sentencia. No porque Julio no fuera el padre, sino porque el papel estaba mal hecho. Fue un golpe devastador para Javier. Le habían dado el caramelo y se lo habían arrancado de la boca con violencia. Se quedó vacío, sin padre, sin reconocimiento y con una deuda moral enorme. Ahí nació el concepto maldito que perseguiría a Javier durante los siguientes 30 años. La cosa juzgada. ¿Qué es la cosa juzgada? Es un principio legal que dice que no se puede juzgar dos veces el mismo hecho. Como ya hubo un juicio, aunque se cerrara por un tecnicismo, la justicia dice que el tema está cerrado para siempre. Es una norma pensada para dar seguridad, para que no estemos en juicios eternos. Pero en casos de filiación, en casos de identidad humana, es justo aplicar una norma administrativa por encima de la verdad biológica. ¿Es justo que un papel valga más que el ADN? Javier se hundió. Pasó sus 20 y sus 30 años tratando de olvidar, tratando de vivir una vida normal lejos de los focos. Trabajó de DJ, tuvo novias, intentó ser feliz, pero la espina seguía ahí, clavada en lo más profundo de su ser. Y mientras él trataba de olvidar, Julio seguía cantando, seguía llenando estadios, seguía siendo el más grande. Pero el destino no había dicho su última palabra. La ciencia avanzaba. El ADN se volvía más preciso, más accesible. Y un día, casi 30 años después de aquel primer juicio fallido, Javier decidió que era hora de intentarlo una última vez. Pero esta vez no iría con las manos vacías. Esta vez iría a buscar la prueba él mismo. Y para eso necesitaba a los mejores, necesitaba detectives, necesitaba viajar a Miami, necesitaba basura. Antes de viajar a las playas de Miami con los detectives, debemos entender el monstruo al que se enfrentaba Javier. No era un monstruo de carne y hueso, sino de papel y tinta. Se llama cosa juzgada. Suena a término aburrido de abogados, ¿verdad? Pero para Javier Santos, esas dos palabras fueron la lápida de su juventud. Imaginen que tienen la verdad en la mano. Imaginen que saben quién es su padre. Imaginen que un juez en Valencia, en los años 90, ya les ha dicho: sí, tienes razón, eres su hijo. Pero luego, por un error de trámite, por un sello mal puesto o una fecha equivocada, un tribunal superior dice: este juicio se anula, y como ya se ha juzgado, nunca más se puede volver a hablar del tema. Eso es la cosa juzgada. Es un principio legal sagrado que dice que no se puede juzgar a una persona dos veces por lo mismo. Está pensado para protegernos, para que no nos persigan eternamente. Pero en el caso de la filiación, en el caso de la identidad de una persona, es justo. Javier se encontró con esta muralla. Tenía la verdad biológica,
pero la verdad jurídica le cerró la puerta en las narices. Fue como si el sistema le dijera: sabemos que es tu padre, pero la ley dice que no lo es, y la ley manda más que la sangre. Javier se retiró. Derrotado, humillado, cansado de ser el hazmerreír de los programas de chismes, se escondió en el anonimato. Pasaron los años, las décadas. Se convirtió en DJ, trabajó en la noche, intentó construir una vida lejos de la sombra alargada de Julio Iglesias. Se enamoró, se casó. Pero la herida del abandono nunca cicatriza del todo. Se puede tapar, se puede ignorar, pero sigue sangrando por dentro. Y entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Javier fue padre. Cuando tuvo a su propia hija en brazos, cuando miró esos ojos inocentes que dependían totalmente de él, entendió algo fundamental. Entendió que él nunca haría lo que su padre le hizo. Entendió que la identidad es un derecho sagrado. Su hija tenía derecho a saber quién era su abuelo, tenía derecho a conocer su historia, su linaje, su herencia genética. No por dinero, no por fama, sino por verdad. Esa niña fue el motor que encendió de nuevo la maquinaria. Javier, ya un hombre maduro de 40 años, con canas en la barba y la mirada cansada pero firme, decidió que era hora de un último asalto. No lo hago por mí, dijo, lo hago por ella. Pero esta vez no iba a ir a ciegas. Esta vez no iba a confiar solo en la palabra de su madre. Esta vez iba a traer la prueba definitiva. La prueba que la ciencia moderna había perfeccionado hasta el límite de lo imposible, el ADN. Para una misión de alto riesgo, necesitas un general valiente. Javier encontró a ese general en Sevilla. Su nombre es Fernando Osuna. Osuna no es un abogado cualquiera. Es una leyenda en los tribunales españoles. Se le conoce como el abogado de los hijos ilegítimos. Es el hombre que logró que el cordobés, el torero más famoso de la historia, tuviera que reconocer a su hijo después de décadas de negación. Osuna es un hombre tranquilo, de habla suave, pero con una mente afilada como una navaja de afeitar. Cuando Javier entró en su despacho y le contó su historia, Osuna no vio un caso perdido por la cosa juzgada. Vio una injusticia flagrante. La ciencia ha avanzado, Javier, le dijo. En los 90, las pruebas de ADN no eran lo que son hoy, y sobre todo, la jurisprudencia cambia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que la verdad biológica debe prevalecer. Trazaron un plan audaz, un plan que requería dinero, discreción y nervios de acero. El problema era simple. Julio Iglesias nunca se haría la prueba voluntariamente. Eso ya lo sabían. Sus abogados bloquearían cualquier petición judicial amparándose en la cosa juzgada. Necesitaban una prueba antes de ir al juicio. Necesitaban llegar al juez con el resultado en la mano y decirle: mire, señoría, no es una suposición. Aquí está el papel. Son padre e hijo al 99,9%. Ahora atrévase usted a decir que no. Pero, ¿cómo conseguir el ADN de un hombre que vive en una isla privada en Miami, rodeado de guardaespaldas y que no pisa suelo español si no es para un concierto blindado? La respuesta estaba en la genética. Julio no era el único portador de ese ADN. Tenía otros hijos legítimos que compartían el 50% de su carga genética. Julio José, Enrique, Chabeli. Todos ellos eran llaves vivientes que podían abrir la cerradura. Y de todos ellos, Julio José Iglesias Jr. era el eslabón más accesible. Vivía en Miami, sí, pero llevaba una vida más normal. Hacía deporte al aire libre, iba a restaurantes, no vivía tan enclaustrado como su padre o tan protegido como Enrique. El objetivo estaba marcado. Destino: Miami. Misión: conseguir basura. Contratar detectives privados en Estados Unidos no es barato, es un lujo. Pero Javier y su entorno hicieron el esfuerzo. Se jugaban el todo por el todo. El equipo de detectives seleccionado era de élite. Profesionales acostumbrados a seguir a maridos infieles, a empresarios corruptos y a personas que no quieren ser encontradas. Pero seguir a un Iglesias era otra liga.
Aterrizaron en Miami en el verano de 2017. El calor era, como siempre, aplastante. Alquilaron coches discretos, prepararon cámaras con teleobjetivos de largo alcance y comenzaron la vigilancia. La paciencia es la virtud principal del detective. Pasaron días enteros aparcados cerca de la mansión, sudando la gota gorda, bebiendo café tibio y esperando. Observaban las rutinas. A qué hora salía el servicio, cuándo venía el jardinero, qué coches entraban y salían. Era un trabajo tedioso. Julio José era impredecible. A veces no salía en días. A veces salía en coche y se perdía en el tráfico de la autopista. Los detectives sabían que no podían fallar. No podían acercarse demasiado y ser descubiertos por la seguridad privada de la urbanización. Si los pillaban, se acababa el juego y probablemente acabarían en una comisaría americana explicando qué hacían acosando a una celebridad. La tensión se palpaba en el aire. Cada día que pasaba era dinero que se gastaba y una oportunidad que se perdía. Necesitaban un error, un descuido, un momento de humanidad. Y la humanidad, amigos, siempre aparece. Todos tenemos sed. Todos tenemos que tirar cosas. Fue un día cualquiera. El sol pegaba fuerte sobre el asfalto de Miami Beach. Julio José Iglesias salió de su residencia. Iba vestido con ropa deportiva. Iba a hacer surf o quizás simplemente a disfrutar de la brisa marina. Los detectives se pusieron en alerta máxima. El objetivo está en movimiento. Lo siguieron a distancia prudencial. Lo vieron aparcar. Lo vieron bajar con su tabla. Relajado, sonriente. Julio José es un chico simpático, ajeno a las intrigas palaciegas de su padre. No tenía ni idea de que a 50 metros unos ojos lo escrutaban esperando que hiciera algo tan banal como sonarse la nariz o beber agua. El momento llegó después de la actividad física. Julio José, acalorado, sediento, se dirigió a su coche. En la mano llevaba una botella de agua. Una botella de plástico común y corriente. Los detectives contuvieron la respiración. ¿Se la llevaría al coche? Si se la llevaba, la oportunidad se esfumaba. Tenía que tirarla. Tenía que desprenderse de ella en un lugar público. Julio José bebió. Un trago largo. Su saliva, cargada de células epiteliales, bañó la boquilla del envase. Cerró la botella. Miró a su alrededor. Vio un contenedor de basura público. Se acercó y la soltó. El plástico resonó al caer dentro del cubo. Julio José se subió a su coche y arrancó. En ese instante, el tiempo se detuvo para los investigadores. Esperaron unos segundos interminables para asegurarse de que el coche se había alejado lo suficiente. No podía haber testigos. Uno de los detectives salió del vehículo. Caminó con paso rápido pero sin correr, para no llamar la atención. Llevaba unos guantes de látex en el bolsillo, listos para ser usados. Llegó al contenedor. Miró dentro. Allí estaba, entre papeles sucios y restos de comida de otros transeúntes. La botella, el santo grial. Con un movimiento preciso, se puso el guante, metió la mano y la sacó. La metió inmediatamente en una bolsa de pruebas estéril, sellada herméticamente. «La tenemos», dijo por la radio a su compañero. Esa botella ya no era basura, era la prueba más valiosa del mundo para Javier Santos. En ese plástico estaba la mitad del código genético de Julio Iglesias. Porque Julio José y Javier, si la teoría era cierta, compartían el mismo padre. Sus ADNs debían ser casi idénticos en la línea paterna. La botella voló a España en primera clase, custodiada como si fuera un órgano para un trasplante. La cadena de custodia fue impecable. Nadie la tocó sin guantes. Nadie la abrió hasta llegar al laboratorio en Zaragoza. El laboratorio genético recibió la muestra. Los técnicos, vestidos con batas blancas y mascarillas, procedieron al análisis. Extrajeron el ADN de la saliva seca en la boquilla. Lo compararon con el ADN de Javier Santos, que ya había entregado su muestra días antes. La máquina de secuenciación empezó a trabajar, comparando alelos, marcadores, cromosomas. La ciencia no entiende de apellidos, ni de fama, ni de dinero. La ciencia solo entiende de coincidencias biológicas.
y el resultado salió impreso en un papel oficial. Probabilidad de hermandad: 99,9%. No había margen de error. Era, en términos científicos, una certeza absoluta. Javier Santos y Julio José Iglesias eran hermanos. Y como se sabe quién es la madre de Julio José, Isabel Preisler, y quién es la madre de Javier, María Edite, la única conexión posible, el único eslabón que unía a esos dos hombres nacidos a miles de kilómetros de distancia, era el padre. Julio Iglesias. Cuando el abogado Fernando Osuna recibió el informe, supo que tenía una bomba atómica en las manos. Javier rompió a llorar. No eran lágrimas de alegría, eran lágrimas de alivio. No estoy loco, pensó. Mi madre no mentía. Durante 40 años le habían llamado oportunista, mentiroso, busca fortunas. Pero ese papel decía que él era la verdad. Convocaron una rueda de prensa. No fue una exclusiva vendida a una revista. Fue un acto público para presentar la prueba al mundo. España entera se quedó en shock. La noticia abrió los telediarios. El ADN confirma que Javier Santos es hijo de Julio Iglesias. Ya no era un rumor, ya no era un chisme de peluquería, era un hecho científico contrastado por un laboratorio acreditado. La opinión pública se volcó con Javier. La gente, que siempre tiene un sentido innato de la justicia, vio en él a la víctima de un sistema cruel. Vieron a un hombre que solo pedía ser reconocido. Pero si pensaban que esto sería el final, si pensaban que Julio Iglesias, ante la evidencia aplastante, bajaría de su pedestal y abrazaría a su hijo, se equivocaban. Julio no reaccionó como un padre, reaccionó como una empresa atacada. Desde su isla en Miami, el cantante no dijo ni una palabra. Pero sus abogados. Sus abogados empezaron a afilar los cuchillos. Se preparaban para la batalla legal más cínica de la historia. No iban a atacar la prueba de ADN, porque sabían que era real. Iban a atacar el procedimiento. Iban a usar la ley para aplastar la verdad. Comenzaba así el segundo gran asalto judicial, el que demostraría que, a veces, tener la razón no sirve de nada si el sistema decide ser ciego, sordo y mudo. Imaginen la escena. Es el año 2017. La noticia ha estallado. El ADN confirma al 99,9% que Javier Santos es hijo de Julio Iglesias. La botella de agua recogida en Miami por los detectives no miente. La ciencia no tiene agenda oculta. La ciencia es fría, objetiva y brutalmente honesta. Cualquier persona con un mínimo de empatía esperaría una reacción humana. Esperaría que Julio, ese hombre que ha cantado al amor en todos los idiomas posibles, levantara el teléfono. Que dijera: bueno, ya no puedo negarlo más. Ven a Miami, vamos a hablar. Vamos a conocernos. Pero el teléfono de Javier nunca sonó. En la mansión de Indian Creek, el silencio era sepulcral. Julio Iglesias se blindó aún más. Cerró las cortinas, desconectó el mundo exterior y dejó que sus pitbulls, su equipo de abogados de élite, tomaran el control. La estrategia del clan Iglesias no fue negar la evidencia biológica. Sabían que era imposible. Si decían ese ADN es falso, el juez ordenaría una nueva prueba oficial y el resultado sería el mismo. No, amigos, su estrategia fue mucho más cínica y brillante desde el punto de vista legal, pero devastadora desde el punto de vista moral. Decidieron no discutir la verdad, sino la forma. Decidieron argumentar que la verdad no importaba porque ya era tarde. Los abogados de Julio lanzaron un comunicado que era una declaración de guerra. Dijeron que la prueba del ADN era ilícita, que los detectives habían violado la privacidad de Julio José al rebuscar en su basura, aunque fuera un contenedor público, y sobre todo, sacaron su arma más letal, el fantasma del pasado, la sentencia de los años 90. Esto ya se juzgó, dijeron. Da igual que sea su hijo o no. La ley dice que no se puede juzgar dos veces lo mismo. Javier perdió en los 90 y eso es inamovible. Imaginen la frialdad de ese argumento. Es como si te dijeran: sí, sabemos que esa casa es tuya, tienes las llaves y la escritura, pero hace 30 años un juez dijo que no lo era por un error administrativo, así que te quedas en la calle.
Capítulo 18. El juicio del siglo en Valencia. La falsa esperanza. Pero Javier y su abogado, el incansable Fernando Osuna, no se rindieron. Presentaron la demanda en el juzgado de primera instancia número 13 de Valencia. El juez, un hombre sensato, aceptó a trámite la demanda. Dijo: si hay una prueba de ADN nueva que dice 99,9%, esto cambia las cosas. Vamos a juicio. El día del juicio, en 2019, fue un circo mediático. Decenas de cámaras, periodistas de todo el mundo. Javier llegó tranquilo, con esa dignidad triste que le caracteriza. Julio, por supuesto, no apareció. Envió a sus representantes legales. Durante la vista se vivieron momentos de tensión extrema. Los abogados de Julio intentaron por todos los medios que la prueba del ADN de la botella no se admitiera. Alegaron que era una violación de la intimidad. Alegaron que la botella podría haber sido manipulada. Alegaron de todo, pero el juez se mantuvo firme. La prueba era válida. La basura abandonada en la vía pública no tiene dueño, y recogerla no es delito. Y el resultado del laboratorio era claro. El 10 de julio de 2019, el juez dictó sentencia. Y fue una bomba. Se declara que Javier Sánchez Santos es hijo biológico de Julio Iglesias de la Cueva. Léanlo otra vez. Es hijo biológico. Por primera vez en 43 años, un juez lo ponía por escrito sin peros, sin condiciones. Javier ya no era el supuesto hijo, era el hijo. La justicia le había dado la razón. La verdad había vencido a la burocracia. Javier lloró de alegría. Su madre, María Edite, sintió que por fin se limpiaba su nombre. Tantos años siendo llamada oportunista, mentirosa, cazafortunas, y ahora un juez le daba la razón. Ella siempre dijo la verdad. Julio fue su amante y de esa pasión nació Javier. Parecía el final feliz de una película de Hollywood, el patito feo reconocido por el rey. Pero la vida real, queridos amigos, no tiene guionistas de Hollywood, tiene abogados carísimos y leyes antiguas. La alegría duró lo que tarda un recurso en llegar a la audiencia provincial. El equipo legal de Julio Iglesias, lejos de aceptar la derrota y aconsejar a su cliente que abrazara a su hijo, presentó una apelación inmediata. Y esta vez fueron a la yugular del sistema judicial. No atacaron el ADN, atacaron al juez de primera instancia. Le dijeron a la audiencia provincial: este juez se ha equivocado. No tenía derecho a reabrir el caso. Existe la cosa juzgada. La seguridad jurídica de España está en juego. ¿Qué es más importante? ¿La verdad de que un hombre es padre de otro o la seguridad de que los juicios no se repitan eternamente? Ese fue el debate, y la Audiencia Provincial de Valencia, en mayo de 2020, tomó una decisión que dejó helada a media España. Revocaron la sentencia, anularon la decisión del primer juez. Dijeron que, efectivamente, la cosa juzgada pesaba más. Que el juicio de los años 90, aquel que Javier perdió por un defecto de forma cuando era un adolescente, cerraba la puerta para siempre. Dijeron, básicamente: sabemos que el ADN dice que es su hijo, pero la ley nos impide decirlo oficialmente. Fue un jarro de agua fría. No, fue un cubo de hielo lanzado desde un rascacielos. Javier pasó de ser hijo oficial a ser un extraño en cuestión de meses. La montaña rusa emocional fue devastadora. ¿Cómo se le explica a una hija pequeña que su abuelo es su abuelo, pero que un señor con toga dice que no lo es? Capítulo 20. La paradoja de la justicia. Aquí es donde tenemos que detenernos y reflexionar, porque este caso no es solo sobre Julio y Javier, es sobre todos nosotros, es sobre qué tipo de justicia tenemos. El argumento de la cosa juzgada es rígido. Se basa en la idea de que no se puede molestar a alguien con la misma demanda una y otra vez. Imaginen que alguien les demanda por una deuda que no tienen, ganan el juicio, y al año siguiente les vuelve a demandar por lo mismo. Sería un infierno, ¿verdad? Para eso existe esa norma. Pero, ¿se puede aplicar esa norma a la identidad de una persona? La filiación, el saber quién es tu padre, es un derecho fundamental reconocido por la Constitución y por los derechos humanos. La biología es inmutable, no cambia porque un juez firme un papel. El abogado Fernando Osuna lo explicó con una claridad meridiana.
La verdad biológica debe prevalecer sobre la verdad formal. No podemos permitir que la justicia vaya en contra de la ciencia. Si el ADN dice sí, la ley no puede decir no. Pero la audiencia provincial dijo que la estabilidad del sistema era prioritaria, que si permitían reabrir este caso, tendrían que reabrir miles de casos antiguos. Y el sistema, amigos, tiene miedo al caos. Prefiere una mentira ordenada que una verdad desordenada. Quedaba una última esperanza. El Tribunal Supremo en Madrid. La Corte más alta de España. Los sabios de la tribu. Javier y su abogado recurrieron. Tenían esperanza. Pensaban que el Supremo, viendo la injusticia flagrante, viendo que había una prueba del 99,9% sobre la mesa, haría una excepción. Pensaban que adaptarían la ley a los nuevos tiempos, a la era de la genética. El recurso llegó a Madrid. Los magistrados se reunieron, debatieron y finalmente dictaron sentencia. Desestimaron el recurso. El Tribunal Supremo confirmó lo que dijo la audiencia. La cosa juzgada es sagrada. No se puede volver a juzgar. Javier Santos, a efectos legales, no es hijo de Julio Iglesias. Fue el golpe de gracia. El sistema judicial español, en su máxima instancia, había decidido mirar hacia otro lado ante la evidencia científica. Habían decidido proteger la forma por encima del fondo. Pero hubo algo interesante en esa sentencia. No fue unánime. Hubo votos particulares. Hubo magistrados que dijeron: esto es una barbaridad. Estamos negando la realidad. Pero la mayoría ganó. Julio Iglesias, desde su paraíso en el Caribe, había ganado, sin moverse de su silla, sin hacerse una prueba, sin mirar a los ojos a su hijo. Había ganado usando el escudo de la ley para protegerse de la flecha de la verdad. Pero, ¿realmente ganó? Se puede considerar una victoria que todo el mundo sepa que eres el padre, pero que un papel diga lo contrario. ¿Se puede dormir tranquilo sabiendo que has usado tu dinero y tu poder para silenciar a tu propia sangre? La victoria legal de Julio fue aplastante. La derrota moral fue absoluta. Javier estaba agotado. Financieramente, emocionalmente, físicamente. Llevaba 30 años luchando, pero cuando uno pelea por su identidad, no se rinde fácilmente. Su abogado miró más allá de las fronteras. Si España no nos da justicia, iremos a Europa. Iremos al mundo. Anunciaron que llevarían el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo y al Comité de Derechos Humanos de la ONU. El argumento es poderoso. El Estado español está violando el derecho de Javier a conocer su origen biológico. Está violando su derecho a la identidad. Estos tribunales internacionales son lentos, muy lentos. Pueden tardar años en decidir, pero son la última bala en la recámara. Son tribunales que no tienen miedo a decirle a un país: lo has hecho mal, has aplicado una norma antigua de forma injusta. Mientras tanto, Javier vive en un limbo extraño. Para la ciencia es un Iglesias. Para la gente de la calle es un Iglesias. Para sus hermanos, que saben la verdad, es un Iglesias. Pero para su DNI, para su pasaporte y para la herencia, es Javier Santos. Es un hombre con dos realidades: una verdad biológica irrefutable y una mentira legal inamovible. ¿Qué pasa cuando se niega lo evidente durante tanto tiempo? El daño no es solo para Javier. El daño es para la imagen de Julio. Aquel ídolo romántico, aquel caballero que besaba la mano de las damas, quedó expuesto como un hombre frío, calculador y distante. La prensa internacional se hizo eco del caso. El cantante español que se niega a reconocer a su hijo probado por ADN. Los titulares en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, no fueron amables. Julio protegió su fortuna, sí. Al no ser reconocido legalmente, Javier no tiene derecho a la legítima, a esa parte de la herencia que la ley española reserva obligatoriamente a los hijos. Estamos hablando de una fortuna estimada en cientos de millones de euros. Casas, derechos de autor, inversiones inmobiliarias, islas. Si Javier fuera reconocido, tendría derecho a una parte de ese pastel, al igual que Enrique, Julio José y Chabeli. Y quizás, solo quizás, eso es lo que realmente aterraba a Julio.
No el escándalo amoroso, eso ya no asusta a nadie hoy en día, sino el reparto del imperio. El dinero. Siempre el dinero. Ese vil metal que a veces pesa más que la sangre. Pero Javier siempre dijo lo mismo. Renuncio a la herencia. Firmo ante notario que no quiero ni un euro, solo quiero que me reconozca, solo quiero un abrazo, solo quiero que conozca a sus nietos. Esa oferta de renuncia económica fue la prueba definitiva de que Javier no mentía. Si fuera un cazafortunas, no renunciaría a millones. Pero Julio, encerrado en su desconfianza, nunca respondió a esa oferta. Para él, todo el mundo tiene un precio, y no podía concebir que alguien solo quisiera amor o verdad. Hay una pregunta que resuena en la cabeza de cualquiera que siga esta historia con el corazón en la mano. Si la ciencia ha dicho que Javier Santos es hermano de Enrique Iglesias, de Julio José y de Chaveli, ¿por qué ninguno de ellos ha levantado el teléfono? Estamos hablando de personas que viajan por el mundo, que tienen una visión moderna de la vida. Enrique Iglesias, por ejemplo, ha sido un rebelde. Se enfrentó a su propio padre para lanzar su carrera. Sabe lo que es sentirse desplazado. Sabe lo que es tener un padre ausente y egocéntrico. ¿No debería sentir una conexión natural, casi instintiva, con ese hermano que ha sufrido el rechazo más absoluto? La respuesta, queridos amigos, es compleja y dolorosa. Enrique y Julio José saben la verdad. No son tontos. Han visto las noticias. Saben que el ADN de Julio José coincidió al 99,9% con el de Javier. Saben que biológicamente es imposible que sea una casualidad. En la intimidad de sus mansiones seguramente han comentado el tema. Ese chico es nuestro hermano. Incluso se ha llegado a especular, y esto es una teoría fascinante que circula en los mentideros de Miami, que quizás el descuido de Julio José con la botella de agua no fue tan descuidado. Es posible que, en un acto de rebeldía silenciosa, dejara esa botella ahí a propósito para que los detectives la encontraran. Fue una forma de ayudar a Javier sin enfrentarse abiertamente a su padre. Es una teoría romántica, digna de una novela. Pero la realidad suele ser más prosaica. El miedo. El miedo a Julio Iglesias. Julio no es solo un padre, es una institución, es el padrino. Controla los hilos de la familia con una mano de hierro envuelta en guante de seda. Desafiar a Julio, reconocer públicamente a Javier, significaría una traición imperdonable a los ojos del patriarca. Y en el mundo de los Iglesias, la lealtad se paga con cheques y la deslealtad se paga con el exilio emocional y financiero. Pero no podemos culpar solo a Julio. Hay otra figura clave en este tablero de ajedrez, una figura que se mueve con discreción, pero con una eficacia letal. Miranda Rinsburger. La actual esposa de Julio, la madre de sus 5 hijos menores, Miguel, Rodrigo, Victoria, Cristina y Guillermo, es la guardiana de la puerta. Ella es quien gestiona la vida de Julio ahora. Ella es quien administra, quien organiza, quien protege el patrimonio. Imaginen la situación desde su perspectiva. Ella tiene 5 hijos con Julio. 5 herederos legítimos que han crecido en el lujo, protegidos en Punta Cana y Miami. La aparición de un hermano mayor no es una noticia feliz para una madre leona que protege el futuro de sus cachorros. Es una amenaza. Si Javier fuera reconocido legalmente, entraría en el reparto de la herencia. Y la herencia de Julio Iglesias no son 4 casas y un coche viejo. Estamos hablando de un imperio valorado en casi 1.000 millones de euros. Derechos de canciones que generan dinero cada vez que suenan en una radio de Japón o de Argentina. Inversiones inmobiliarias en República Dominicana. Acciones, bodegas de vino. La ley española es muy clara, y aunque Julio viva fuera, gran parte de su patrimonio y sus raíces legales siguen atadas a España. En nuestro país existe la legítima. Es una parte de la herencia que obligatoriamente va a los hijos. No se les puede desheredar salvo por causas muy graves y difíciles de probar. Si Javier entra, el pastel se divide entre 9 en lugar de entre 8. ¿Es el dinero la razón del silencio de Miranda? Probablemente sea un factor, pero también está la narrativa. Miranda ha construido una familia idílica, lejos de los escándalos de la época de Isabel Preisler.
Admitir a Javier sería admitir el pasado pecaminoso de Julio, sería traer basura, con perdón de la expresión, a su jardín perfecto de rosas blancas. Así que el muro se cierra, Miranda protege a los suyos, Julio protege su ego, y los hijos mayores, Enrique y compañía, prefieren no meterse en líos para no perder su estatus o simplemente para no amargarle la vejez a su padre. Mientras los Iglesias siguen con sus vidas de jet set, posando en el hola y celebrando Navidades de ensueño, Javier Santos vive una realidad muy distinta en Valencia. Javier ya no es un niño, es un hombre de 40 y tantos años, tiene su propia familia, y lo que más duele de esta historia no es el dinero que no tiene, sino el tiempo que ha perdido. Ha perdido la oportunidad de tener un padre, ha perdido la oportunidad de tener tíos, primos, abuelos, esa red familiar que todos damos por sentada, a él se le ha negado sistemáticamente. Hay una anécdota desgarradora que Javier contó en una entrevista. Dijo que, a veces, siente una extraña conexión con Enrique, que cuando escucha sus canciones, siente que hay algo de él en esa voz, que le gustaría, simplemente, tomarse un café con él, no para pedirle nada, sino para mirarse en un espejo genético. Hola, soy tu hermano, cuéntame cómo es él. Pero ese café nunca llega. Javier ha tenido que lidiar con la depresión, con la ansiedad, con la sensación de ser un error en el sistema. ¿Saben lo duro que es levantarse cada mañana sabiendo que tu propio padre, uno de los hombres más amados del mundo, te desprecia? La gente adora a Julio, ponen sus discos en las bodas, en los bautizos. Javier tiene que escuchar la voz de su padre en el supermercado, en la radio del taxi, en la televisión. No puede escapar de él. Julio es omnipresente. Es como un fantasma que le persigue, recordándole constantemente: soy tu padre, pero no te quiero. Esa tortura psicológica es algo que ningún juez ha valorado. Ninguna sentencia habla del daño moral de ser rechazado públicamente ante millones de personas. Para entender la magnitud de la injusticia, tenemos que mirar al caso de Manuel Díaz el Cordobés. La historia es casi idéntica. Un torero famoso, Manuel Benítez, que niega a un hijo nacido de una relación extramatrimonial. Juicios, demandas, ADN. Durante décadas, el padre lo negó. No es mi hijo. Pero Manuel Díaz, el hijo, nunca habló mal de su padre. Siempre dijo: yo lo quiero, solo quiero que me dé un abrazo. Se ganó el cariño de toda España. Y finalmente, hace muy poco, ocurrió el milagro. El padre, ya anciano, cedió. Se encontraron. Se abrazaron. La foto de los dos cordobeses juntos dio la vuelta al mundo. El padre reconoció su error, reconoció a su hijo y ahora viven una relación feliz en el ocaso de su vida. Hijo, perdona que haya tardado tanto, le dijo. ¿Por qué Julio no hace lo mismo? Porque Julio es incapaz de ese gesto de humildad. La diferencia radica en el carácter. El cordobés, padre, a pesar de su orgullo, es un hombre de campo, de raíces. Julio se ha convertido en un ser de otro planeta. Vive en una burbuja tan hermética que ha perdido el contacto con la realidad humana básica. Su ego es tan monumental que no admite fisuras. Julio cree que reconocer a Javier sería una derrota. Y Julio Iglesias nunca pierde. Jamás. Prefiere llevarse el secreto a la tumba antes que dar su brazo a torcer. Es una tragedia griega. El rey que prefiere terminar sus días solo en su trono de oro antes que admitir que es humano. Se ha hablado mucho en voz baja, en los pasillos de las redacciones, sobre intentos de acuerdo extrajudicial. ¿Hubo ofertas? ¿Hubo gente del entorno de Julio que se acercó a Javier con un cheque en blanco a cambio de silencio? Rumores. Siempre rumores. Se dice que en los años 90 hubo tentaciones. Toma este dinero, vete a vivir a América, cámbiate el apellido y olvídate de todo. Pero Javier, y esto es lo que le honra, siempre dijo no. Su madre, María Edite, siempre dijo no. No se trata de comprar mi silencio, decía ella. Se trata de dignidad. Aceptar dinero bajo cuerda hubiera sido admitir que eran unos chantajistas. Hubiera sido vender la identidad de Javier. Y la identidad no tiene precio. Además, Julio nunca se ha atrevido a hacer esa oferta directamente.
Siempre ha usado intermediarios, abogados, fontaneros, legales, que limpian las cañerías del sistema. Para Julio, Javier es un expediente, un número de caso, una molestia burocrática. Nunca le ha puesto cara, nunca ha querido ver una foto suya, porque si la viera... ¡Ay, amigos, si la viera! Vería sus propios ojos devolviéndole la mirada. Y eso es lo que más teme. Capítulo 29. El ocaso del ídolo. Hoy, Julio Iglesias tiene más de 80 años. Las noticias sobre su salud son contradictorias. Unos dicen que está fenomenal, escribiendo sus memorias. Otros dicen que apenas puede caminar, que vive recluido en su mansión de Punta Cana o de las Bahamas, dependiendo de la temporada, moviéndose en carritos de golf porque sus piernas ya no le sostienen. Se dice que tiene pánico al COVID, que vive aislado del mundo, que solo su familia más cercana, Miranda y los niños, pueden acercarse a él con protocolos de seguridad extremos. Está solo. Sí, tiene servicio, tiene enfermeras, tiene asistentes, pero está solo en su grandeza. Los focos se han apagado. Ya no hay giras mundiales, ya no hay gritos de admiración masivos, solo queda el hombre y sus recuerdos. En esas largas tardes caribeñas, mirando el mar turquesa, ¿pensará en Javier? ¿Sentirá algún remordimiento? Se preguntará qué será de ese hijo que tiene su misma sangre y que vive modestamente en Valencia. Dicen que la vejez nos ablanda el corazón. Que cuando vemos el final del camino, queremos arreglar las cuentas con la vida. Pero Julio parece hecho de otro material. Parece decidido a mantener su postura hasta el último suspiro. Es triste. Es profundamente triste pensar que un hombre que lo ha tenido todo se irá de este mundo dejando una herida tan grande abierta. Una herida que no se cierra con dinero, sino con una palabra de 3 letras. Hijo. Pero no nos engañemos, el tema económico sigue siendo el elefante en la habitación. Julio sabe que, cuando él falte, se abrirá la caja de los truenos. Sus abogados han diseñado, con toda seguridad, una estructura de ingeniería financiera complejísima. Sociedades en paraísos fiscales, fideicomisos, empresas pantalla en las Islas Vírgenes o en Panamá. Todo legal, o al menos alegal, diseñado para que su patrimonio sea intocable. El objetivo es simple, que si algún día un juez le da la razón a Javier, quizás después de que Julio ya no esté, no haya nada que repartir en España. Que la herencia sea 0 sobre el papel. Papá no tenía nada a su nombre, dirán. Todo pertenece a la Sociedad X, gestionada por un trust en Delaware. Es la última jugada maestra del truán, asegurarse de que, incluso desde el más allá, él sigue controlando quién recibe qué. Pero Javier y su abogado lo saben que la batalla por la herencia será, probablemente, imposible. Por eso su lucha se ha centrado tanto en el reconocimiento moral, en el apellido. Porque el dinero vuela. Pero la sangre se queda. Javier ha dicho públicamente, renuncio a todo. Pero la ley española dice que la renuncia a la herencia futura es nula. No puedes renunciar a la herencia de alguien que está vivo. Así que, aunque Javier quiera firmar la paz, la ley lo mantiene como una amenaza latente para los otros herederos. Es un círculo vicioso. Mientras Julio viva, Javier es una amenaza. Y mientras sea una amenaza, no habrá abrazo. Llegamos al final de este viaje, queridos amigos, y es hora de mirar al hombre detrás del mito con ojos críticos, pero también con cierta lástima profunda. Julio Iglesias ha vendido más de 300 millones de discos. Ha cantado para presidentes, para reinas, para estadios repletos que coreaban su nombre hasta quedarse afónicos. Ha tenido mujeres, ha tenido poder, ha tenido la adoración que cualquier mortal soñaría. Es, sin duda, el artista latino más exitoso de todos los tiempos. Pero, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si pierdes tu propia esencia? Hoy, en el ocaso de su vida, Julio se encuentra en una posición extraña. Vive rodeado de lujos inimaginables en sus propiedades del Caribe, protegido por muros altos y seguridad privada. Pero hay una muralla que no ha podido saltar, la de su propia soberbia. Se ha convertido en prisionero de su personaje. El truán, el señor, el conquistador impenitente,
No puede permitirse el lujo de ser vulnerable. Reconocer a Javier, admitir que se equivocó, que dejó a un hijo atrás, sería romper ese espejo perfecto en el que lleva mirándose 50 años. Y esa es su tragedia. Julio cree que está protegiendo su legado. Cree que al negar a Javier está salvando su fortuna y la de sus hijos oficiales. Pero la historia, esa jueza implacable que no atiende a sobornos ni a tecnicismos legales, ya ha dictado sentencia. En los libros de historia musical, Julio será el grande. Pero en los libros de la humanidad, en la memoria colectiva de la gente, quedará esa mancha indeleble, la mancha de un padre que, teniendo todos los recursos del mundo para hacer el bien, eligió mirar hacia otro lado, eligió el orgullo sobre la sangre. Imaginen sus noches, cuando el aplauso se apaga, cuando las luces del escenario ya son solo un recuerdo lejano. ¿Sentirá el frío de esa decisión? Se preguntará cómo es la risa de esa nieta que tiene en Valencia y que nunca conocerá. La soledad del poder es terrible, y Julio, en su trono de oro, está más solo que nunca. Mientras tanto, en la otra orilla del Atlántico, Javier Santos ha encontrado algo que el dinero de Julio no puede comprar: paz. Sí, ha perdido en los tribunales. El Tribunal Supremo le cerró la puerta en la cara. El Tribunal Constitucional no quiso escucharle. Probablemente, Estrasburgo tarde años en decir algo, y quizás para entonces ya sea tarde. Pero Javier ha ganado algo mucho más importante. Ha ganado su identidad. Ya no es el supuesto hijo. Ya no es el loco que dice ser hijo de. Es Javier, el hijo biológico de Julio Iglesias. Lo dice la ciencia, lo dice ese 99,9% que rescataron de la basura en Miami. Y eso, amigos, nadie se lo puede quitar. Ningún juez, por muy alto tribunal que sea, puede borrar su ADN. Javier camina por la calle con la cabeza alta. Su madre, María Edith, puede mirar a los ojos a cualquiera y decir: yo no mentí. Han recuperado su honor. Y hay algo más. Javier ha roto el ciclo. Javier es padre. Tiene una hija. Y a diferencia de su progenitor, él está ahí, cada día, cambiando pañales, llevándola al colegio, dándole los abrazos que él nunca recibió. Javier ha decidido ser el padre que Julio nunca fue. Esa es su verdadera victoria. No la herencia millonaria, ni las mansiones, ni los derechos de autor. Su herencia es la decencia. Su herencia es el amor que le da a su propia familia. Javier ha demostrado ser más hombre, en el sentido más noble de la palabra, que el ídolo mundial, porque ser hombre no es tener 3000 mujeres, ser hombre es hacerse cargo de tus responsabilidades. Este caso nos deja una lección amarga sobre nuestro sistema. Hemos visto cómo la cosa juzgada, una norma inventada por los hombres para poner orden, ha servido para aplastar la verdad natural. Es una paradoja dolorosa. La ley ha vencido a la verdad. Los jueces han dicho: preferimos la seguridad jurídica a la justicia material. Han preferido proteger un papel antiguo antes que aceptar la realidad biológica nueva. Pero hay otra justicia, una que no se dicta en salas con maderas nobles y magistrados con togas. Es la justicia del tiempo. La justicia de la memoria. Dentro de 100 años, nadie recordará los argumentos legales de los abogados de Julio. Nadie recordará qué artículo del Código Civil se aplicó para desestimar la demanda. Lo que la gente recordará es la botella. Recordarán que unos detectives viajaron a Miami, que un hijo, Julio José, bebió agua, y que esa agua demostró al mundo que Javier era sangre de su sangre. Esa es la verdad que perdurará. La biología es tosuda. El ADN no entiende de plazos legales ni de prescripciones. El ADN es la firma de Dios en nuestras células, y esa firma dice que Javier es un Iglesias. Julio puede negarlo en los papeles, puede desheredarlo en el testamento, pero no puede deshacerlo en la realidad. Cada vez que Javier se mira al espejo, ve a Julio. Cada vez que sonríe, sonríe con los gestos de Julio. Es un recordatorio viviente. Una estatua de carne y hueso que le recuerda al mundo el secreto que intentaron ocultar. Queridos espectadores, hemos recorrido un largo camino.
Desde los humildes comienzos de un portero de fútbol frustrado, pasando por las noches de gloria en Las Vegas y los romances prohibidos, hasta llegar a los fríos pasillos de los tribunales y los cubos de basura de Miami. La historia de Julio Iglesias y Javier Santos es una tragedia moderna. Es la historia de dos hombres unidos por la sangre, pero separados por un abismo de orgullo y leyes. Julio Iglesias pasará a la historia como un gigante de la música. Su voz nos acompañará siempre. La vida sigue igual, cantaba, y qué razón tenía. La vida sigue. Pero para Javier, la vida no siguió igual. Para Javier, la vida fue una lucha constante por saber quién era. Hoy Javier ya lo sabe. Nosotros lo sabemos. El mundo lo sabe. Quizás en el último momento, cuando las luces se apaguen definitivamente para el gran artista, haya un instante de arrepentimiento. Quizás en ese último suspiro, Julio reconozca en su fuero interno que falló en lo más básico. O quizás no. Quizás se marche con su secreto a voces, blindado hasta el final. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que la verdad, como el agua, siempre encuentra una grieta por donde salir. Intentaron enterrarla bajo montañas de dinero, bajo amenazas legales, bajo el paso del tiempo. Pero la verdad flotó. Flotó en una botella de plástico tirada en un parque de Miami. Y esa botella, amigos míos, vale más que todos los discos de oro del mundo, porque esa botella contiene lo único que no se puede comprar ni fingir: la verdad. Gracias por acompañarnos en esta increíble investigación. Si esta historia les ha conmovido, si les ha indignado o les ha hecho pensar sobre el valor de la familia y la identidad, por favor, compartan este video. Que la historia de Javier se conozca. Que el mundo sepa que, aunque la justicia sea ciega, la verdad siempre termina brillando. Hasta la próxima, buscadores de la verdad.